Hay una provisión ahí que les trajimos de unas colchitas para el que tenga frío. Gracias a Dios que nos da la sabiduría, ¿verdad? Para accionar lo que necesitamos cada uno de nosotros. La parte número 3 de la serie que llevamos se va a extender todavía una más. Este, no puedo decir que son buenas noticias, pero sí son. Para Miriam, porque, no, para Miriam, porque es la que nos hace las carátulas. Y me imagino yo que es un poquito más sencillo cuando le pone parte 4 nada más que hacer todo el diseño. Como quiera lo hace porque le cambia fotos y siempre como que mejora la anterior, ¿verdad? Pero sí va a haber parte 4 porque no pude reducirlo y intercalarlo junto con esta explicación que tiene que ver con el proceso práctico, hermanos, de tomar de la gracia de Dios, de la palabra de su gracia, el proceso práctico, de cómo nosotros podemos diariamente o en el tiempo que tengamos con el Señor, ir a la palabra de su poder, que nos es dada a través de la palabra de su gracia, ¿verdad? Ya lo hemos visto, y buscar en ella la provisión que Dios nos concede. Y digo concede porque en el momento que lo identificamos, nos damos cuenta de que es nuestro. Y luego más aún que en Cristo Jesús la victoria nos fue concedida y nos garantizó que cada promesa que está escrita aquí, em, eh, y no aprobada, pero ni garantizada, sino concedida plenamente en su sangre, para que nosotros podamos tener la certeza de que si aplicamos lo que está escrito, va a suceder en nuestra vida por medio de la conexión con la fe. La fe es la sustancia que le da forma a la promesa, pero necesitamos entender que la única doctrina o la única palabra, las únicas buenas nuevas que Jesús vino a darnos eh, fueron las que tienen que ver con la palabra de su gracia. Porque hay muchas palabras en la Biblia, en los 66 libros, que yo no quiero tomar. Las tomo como instrucción y corrección en mi vida, pero no quiero aplicarlas como palabra de su gracia en mi caminar. Las buenas nuevas del Evangelio, que es el poder de Dios para salvación, tienen que ver con la palabra de su gracia. Y la palabra de su gracia tienen que ver con todo aquello que nos fue dado, nada más porque a Dios le plació. No tenemos que venir con una mentalidad de si hay sabiduría, tengo que ir a buscarla y tengo que rogarle a Dios y orar 5 horas seguidas y Señor, muéstrame qué más tengo que hacer para poder merecer y entender tu sabiduría. No, si la hayan, hermanos, es porque Dios nos las concedió en el pacto con Jesucristo, en el cual estamos. Y una de las cosas más importantes para nosotros es poder entender em, que Dios nos los da nada más porque es Dios. Y Él le plació darnos toda esta abundancia de preciosas promesas y nos garantizó su efectividad y en nuestras vidas si nosotros permanecemos en ese creer en que en Cristo Jesús ya fue dado para nosotros. Entonces la ley tiene su propósito o tuvo su propósito, sí, yo lo entiendo, hermano. Pero el propósito de la ley nunca fue que nosotros lo pudiésemos cumplir, porque lo santo es imposible que lo cumpla un cuerpo caído. Es imposible. Entonces, Gálatas nos dice claramente que la ley fue dada por causa de la transgresión de los hombres, pero para que supiésemos que estamos en una condición caída aquí en la tierra y que nada más en Cristo podemos obtener esa justicia. Que cuando Él vino y nosotros dijimos, creo en ti, Señor, esa justicia de Dios que no tiene nada que ver con la ley, sino por la fe en Jesucristo, se me adjudicó a mí y ahora Dios me dice en varios lugares en la Biblia que soy justicia de Él en Cristo Jesús. Y cuando uno lo presenta así ante la religión
comienza a gritar como y a llorar como bebito, ¿verdad? Porque no es de su agrado el decir que Dios nos concedió ya todo por gracia, ¿verdad? No tienes que esforzarte y tienes que hacer todo este número de cosas para poder algún día merecer de Dios. Y luego al otro día dices una mala palabra o le contestas mal a un hermano y ya se rompió todo. Gracias a Dios por la gracia de Dios, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos. Bien, Filipenses capítulo 2, vamos a continuar ahí. Va a ser les voy a dar 2 versículos en los que necesito que ustedes entiendan de que nosotros somos los encargados en aplicar esta salvación a nuestras vidas, pero en ninguna forma es trabajar por ella. Y el primer versículo tiene que ver con eso. Lo mencioné así nada más por encimita la semana pasada, pero en Filipenses capítulo 2, versículo 2:12, 2:12, sí, 2:12, ya está, sí, ya lo tiene. Dice, me gusta mucho leerlo directamente porque hay una conexión, no sé cómo describirla, ¿verdad? Pero cuando uno lee la Biblia eh, directamente, es como una intimidad que está entre la palabra viva de Dios y uno, ¿verdad? No quiere decir que no la leo muchas veces ahí, pero mucho mejor que decirla de memoria, hermano. Y obviamente a mí me gusta mucho también eso, ¿verdad? Decirlo de memoria, pero por evitar el estar yendo de un libro a otro. Pero el versículo 12 dice, por tanto, amados míos, se los voy a leer también hay 2 o 3 versículos que les voy a leer de la King James Bible, de la The Passion Translation y de la Reina Valera 60, porque mm, ninguna versión individual tiene explicada así precisamente todas las palabras en griego y las define correctamente. No, algunas tienen algunas cositas que es necesario hacer a un lado, ¿verdad? Todas las versiones sucede eso. Dice en el 12, en la Reina Valera, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y esta es una descripción muy certera del original griego, ¿verdad? Pasó por el latín y luego este, eh, llegó en varias traducciones hasta el español. Pero en la King James no está traducida correctamente. Dice en el 12, dice, wherefore my beloved, amados míos, como siempre habéis creído, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation. Y esta palabra, si no la cuidan, es muy peligrosa porque están dando a entender que tú tienes que trabajar por tu propia salvación. Y obviamente no estoy hablando de salvación nada más como mi entrada al cielo, pero así se entiende siempre, hermanos. Los hermanos en diferentes lugares entienden esto como tú tienes que trabajar por tu propia entrada al cielo. Y la palabra salvación, soteria y la raíz soso, o sea, tiene que ver con sanidad, preservación, eh, eh, liberación, con todo lo que Dios viene a hacer en nosotros, no nada más con nuestra entrada al cielo. Entonces, trabaja por esa salvación, te da, te deja un mal sabor y te deja una carga que tú no puedes cumplir. Pero cuando el griego original se traduce como debe ser y dice en la Reina Valera, por ejemplo, ocupaos en vuestra salvación, bueno, entonces ya me está dando a mí a entender que yo soy el que tengo que aplicar esta palabra de gracia a mi vida. Yo tengo que ir a la palabra y ahorita lo vamos a ver, tomar la provisión de cada lugar donde Dios
me da de su gracia eh, y ser informado de las cosas que Él me concedió en la cruz. Y yo tengo que aceptarlas, verlas, creerlas, meditar en ellas, hablarlas, confesarlas en acuerdo con lo que Dios me está dando como provisión. Yo me ocupo en esa salvación porque yo soy el que estoy metiendo eso por eh, las 5 ventanas, ¿verdad? Físicas, pero entran en mi alma, en mi mente y luego alimentan mi espíritu. En la TPT, en The Passion Translation, ese mismo versículo dice, ahí lo tenemos, ustedes lo pueden leer, my beloved ones, mis amados, just like you always listen to everything, así como escuchan siempre a todos lo que yo les he enseñado en el pasado, I'm asking you now, les estoy pidiendo ahora, el seguir, el seguir mis instrucciones como si estuviera ahí mismo contigo. Ahora necesitas continuar el hacer esta nueva vida de manera que sea manifestada completamente en la medida que vives en la santidad asombrosa de Dios, which bring you trembling into his presence. Now you must continue to make this new life fully manifested. Tú necesitas continuar a hacer esa vida eh, ser manifestada totalmente en ti. Tú eres el que tienes que hacer eso. Es decir, recibe la palabra de su gracia continuamente porque, hermanos, aún Jesús tuvo que hacer eso, ¿verdad? Se los dije el martes. El niño crecía en estatura y en sabiduría para con Dios. En estatura y en sabiduría para con Dios. Y hay otro versículo que dice, y el niño crecía creo que es también en estatura y en gracia para con Dios. Ustedes lo pueden buscar. En gracia para con Dios. Si Jesús tenía que crecer en gracia para con Dios, pues mucho más. Imagínense nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, tú eres el único que puede aplicar esta justicia o gracia a tu vida y recibir el poder y la salvación que viene por ella. La palabra clave es recibir el poder y la salvación que viene por ella. Y vamos a ver un ejemplo ahorita. No trabajar por esa salvación. ¿Lo ven? Una cosa es leer y yo decir, ahora a ver cómo le hago para poder obtener eso, y otra cosa es leer y decir, lo creo, Jesús lo ganó para mí, en la cruz lo recibo, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Y descansar en eso, ¿verdad? Es muy diferente a lo primero. Bien, Hebreos capítulo 13 es el siguiente versículo y luego ya les voy a dar los pasos para que ustedes puedan diariamente tomar de esa gracia en sus casas cuando tengan su lectura, su meditación con Dios. Y en sí son pasos muy sencillos, hermanos. Yo les recomiendo si traen, obviamente lo vamos a subir al YouTube, pero si traen pluma y cuaderno ahí, me voy a tratar de ir un poquito despacito, pero que vayan tomando los pasos y los vayan poniendo, porque quiero que los tengan en un ladito cuando lean acerca de las promesas que Dios nos da cuando estén en su casa. Cada promesa, quiero que tengan estos puntos en un lado para que sepan lo que está ocurriendo en su interior. Entonces, Hebreos 13, versículo 9, que también yo creo que va a ser la última que les voy a leer de las 3 versiones. Pero aquí hay algo que yo quiero que ustedes entiendan. Es Hebreos capítulo 13, versículo 9. Les voy a leer primero la Reina Valera.
Dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y cómo han criticado la palabra de gracia, ¿verdad? El usar la fe, el identificarte con las promesas de Dios. Cómo nos han criticado, no nada más aquí, yo sé, donde quiera que se habla la palabra de gracia, pero la Biblia no habla de que afirmes tu corazón en la ley. No lo habla, hermanos. La ley tuvo su propósito, sí. Pero en el nuevo pacto, dice aquí en el 13:9, dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia de Dios. ¿Lo ven? La gracia es la que nos enseña precisamente a renunciar a la impiedad y a la injusticia y a caminar piadosamente. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Y aquí, si el autor es Pablo de Hebreos, nos está diciendo que afirmemos, buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y la palabra corazón aquí es la palabra cardia. Y la palabra cardia describe los pensamientos y los sentimientos. Está describiendo el alma, hermanos, no el espíritu. Está describiendo el alma. Porque es bueno afirmar y establecer, echar raíces con esta palabra de gracia en nuestro corazón por muchas razones. Y una de ellas es porque nos comienza a afirmar en ella y a separar de toda doctrina extraña que no proviene de Dios. Y ustedes lo están leyendo directamente de la palabra. Buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Y no con viandas, no con conceptos y preceptos y no puedes hacer esto y no puedes hacer lo otro y tienes que cumplir todos estos conceptos, mandamientos, estatutos, no comas esto, sí puedes comer aquello. ¿Cuándo vas a terminar? La gracia te permite tomar la provisión de Dios en el momento que la estás leyendo y meditando en tu tiempo con el Señor. Y al tomar la gracia y descansar en que ya fue hecho para ti, el mismo poder que está en la palabra comienza a transformarte en tu interior, de manera que al rato lo que te gustaba del mundo ya no te va a gustar. ¿Me entiendes? Pero no es como que yo tengo que dejar de hacerlo, porque si no, Dios me va a castigar. Nunca lo vas a poder. Si ya se convirtió en una adicción y en una fortaleza en tu vida, es imposible que tu carne lo suelte. Tu carne siempre va a estar diciendo, hey, acuérdate, necesito un poquito ahorita. La gracia es la provisión de Dios, no solamente para cumplir la justicia de Dios en ti, sino también para sacarte de todas las situaciones que tu carne no puede hacer. La justicia por la gracia de Dios. Bien, se los voy a leer en no sé si en la King James. Bueno, dice, be not carried about with diverse and strange doctrines. O sea, no te dejes llevar por ese tipo de doctrinas diversas y extrañas. For it is a good thing that the heart be established. Que el corazón sea establecido con la gracia de Dios. ¿Lo ven? Y establecerlo significa que necesitas comenzar a echar raíces en esa gracia. Y cada vez que venga una doctrina extraña, doctrina y extraña doctrina, puedas analizarlo y diferenciar entre ello y decir, a ver, a ver, a ver. Gracia de Dios. La gracia de Dios es la que me concede a mí todas las cosas y me establece, no mi sometimiento a la esclavitud de todas las cosas que tengo que hacer durante mi vida. En the Passion Translation dice, así que no dejes que nadie te guíe hacia el lugar donde no debes de ir.
con toda clase de enseñanzas exóticas. Novel no es novela, es cosas como novedades o novedosas, sí. It is more beautiful to feast on grace. Qué bonito eso. Es mucho más hermoso el deleitarse, tener un festín, no festín, sino, ¿cómo se dice cuando tienes? Sí, como cuando te dan un buffet, eh, pero de gracia, en la gracia, no en lo que tienes que hacer, en lo que puedes recibir de parte de Dios. Y miren lo que hace esto, cuando tienes ese festín, ¿está bien? En gracia, que te sacias de todo tipo de la gracia de Dios, para que también you can be inwardly strengthened. En tu interior eres fortalecido. Cada vez que dejas que la gracia actúe, estás haciendo algo que Pablo descubrió también después de ir al cielo y venir y comenzar a caminar en esa gracia que Dios le dio allá en el cielo y decir, Señor, es que, o sea, ya te lo he pedido 3 veces. ¿Qué tengo que hacer para quitar este aguijón que vino Satanás a... Ahí están, en donde quiera que voy, está el aguijón de Satanás, siempre está al acecho. ¿Qué tengo que hacer para quitarlo de en medio? Sí, y no fue Dios el que se los dio, hermano. Todos le echan la culpa a Dios. Y Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia. La provisión, la palabra de mi gracia, la palabra que yo te di, es más que suficiente para quitar eso de en medio. Y obviamente la palabra que usa ahí es debilidad, porque cuando uno se somete a la palabra de alguien más, está expuesto a todo tipo de situaciones. Cuando tú no te defiendes o haces algo, quedas expuesto a lo que los demás te puedan hacer. Pero Dios dice, no te preocupes, yo te di gracia para eso, te di palabra, te di la solución, la provisión para eso. Descansa en mí. Es decir, no tienes que esforzarte para tratar de hallar una solución. Yo ya la proveí para ti. Créelo, recíbelo, porque en ese reposo yo me fortalezco en ti. Bien, ahorita lo vemos un poquito más. El ser interiormente fortalecido que estar obsesionado con cuestiones de dietas, de haz esto, de no hagas lo otro, ¿me entiendes? Cuestiones de la ley. Ok, les voy a dar entonces esos puntos, hermanos, en los que yo quiero que lo tengan escrito así en un lugar, al lado de cuando estén recibiendo la provisión de la gracia en su lectura diaria. Si tu corazón no está establecido aún en esa área, en la gracia de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Ok? Son varios puntos, pero esa es la pregunta que nos debemos de hacer. Si yo necesito conocimiento y no sé qué dice la gracia de Dios, o necesito sabiduría y no sé qué dice la gracia de Dios, o necesito sanidad, bueno, ¿qué tengo que hacer para recibir esa gracia y saber que esa condición va a cambiar en mi vida? Bueno, el punto número 1 es vea la escritura. Es el punto número 1. Vea la escritura, porque en la escritura está la gracia de Dios. ¿Ok? Y en esa escritura hay una provisión para cada necesidad tuya. Entonces, vea la escritura porque ahí hay una provisión para tu necesidad. Dios ha dado provisión por gracia para toda necesidad que tengamos, para toda necesidad. Bien,
Punto número 2, que tiene que ver con el 1. Obtén o saca la información que se te está dando. Ahorita les doy un ejemplo para aplicar todo esto. Pero si la palabra dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, bueno, ese versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, es una provisión de gracia para mí. ¿Cuál es la provisión de gracia? Pues que estoy leyendo que en mí o yo tengo la unción del Santo y conozco todas las cosas. Esa provisión es de Dios por gracia, porque yo no me la estoy ganando. De hecho, no sé todas las cosas. ¿Lo ven? Entonces, la información que yo estoy obteniendo de esa provisión de gracia es que la unción del Santo está en mí. Y la unción, hermanos, la unción, recuerden, que es el poder de Dios para quitar cargas y para podrir yugos que puede haber en tu vida. Isaías 10:27, ¿verdad? Lo pueden poner como respaldo. Entonces, obtén la información que hay en esa provisión de gracia. Siguiente punto. Y conoce que en esa provisión hay poder. Cada palabra, cada provisión de Dios tiene el poder de Dios para cambiar lo que temporalmente me está diciendo no se puede. Una vez que llega lo eterno, lo temporal, bye bye. Ya no tiene el poder ni la autoridad para permanecer en tu vida. Cuando tú dices, ok, este síntoma me está diciendo que tengo esto, pero la palabra de Dios, estoy cambiando lo temporal con algo eterno. Y lo temporal tiene que salir huyendo, porque no hay ninguna autoridad más alta que la palabra de Dios. ¿Lo ven? Esa es gracia para mí. Yo tengo que ocuparme en esa salvación, pero no trabajar por ella, sino darme cuenta de que ya fue establecido para mí. Se los estoy repitiendo varias veces, porque necesito, hermanos, que entiendan esto. Va a hacer que ustedes caminen en una libertad que no han experimentado antes. Entonces, conoce que hay poder en esa información que el versículo te está dando. El respaldo que uso es Hebreos 1:3, en donde se nos dice que el sustento en Jesucristo es el sustento o es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Ok? Y esa palabra de su poder se nos es concedida por la palabra de su gracia, que es lo que estamos ahorita tomando cada uno de nosotros. Ok, siguiente punto. Conoce de que cada provisión te fue dada libremente en la cruz. Cada provisión que tú lees en la Biblia te fue dada a ti libremente por la obra de Jesús o en la cruz. No tienes que ganártela. Esta es una información, hermanos, que necesitan saborear y apreciar con todo lo que son delante de Dios. Porque todo lo que Dios nos está dando aquí, ninguno de nosotros no lo podemos ganar. Pero el que caminó perfecto aquí en la tierra lo ganó para nosotros. Y me sorprende tanto cada vez que hablo con alguien que dice, pero es que Jesucristo no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Pues por eso, la vino a cumplir porque tú no la puedes cumplir. Y si él no cumplía la justicia de Dios, tú no podías caminar en la justicia de Dios. Lo probaron los judíos por 1500 años, no pudieron, tú tampoco has podido ni vas a poder. Gracias a Dios porque él caminó perfectamente, cumplió la justicia y su sangre preciosa de condición eterna
no como un animalito que duraba un año, la expiación. No, la sangre de Jesús quitó de en medio todo el pecado y me vino a dar una condición en la cual ahorita mismo puedo estar en la presencia de Dios por la sangre del Cordero. Qué tremendo eso, cada vez que lo recuerdo. Entonces, toda provisión en la gracia me fue dado libremente en la cruz. Siguiente punto. Acknowledge o reconoce la victoria de Jesús. Cuando estés leyendo esa provisión y sepas tú que ahí dice, y conoces todas las conoces por la victoria de Jesús. Él te lo concedió. Y no te toca a ti discernir o decir, Señor, dámela, necesito saber de esto, o cuántos libros necesito leer. No necesitas más información, necesitas revelación del interior para poder saber qué necesitas para solucionar tu problema. Dios ya te lo concedió. La unción del santo permanece en ti y la unción es la que te provee, la que te protege, la que quita de en medio todo lo indeseable, la que te da el conocimiento para saber, a ver, en esta situación del trabajo, de mi vida o de esto, necesito sabiduría, Señor. Este, ah, gracias porque la unción del santo permanece en mí y conozco todas las cosas. La provisión la estoy tomando de la gracia de Dios. La estoy metiendo, afirmando mi mente, mi corazón con esta gracia y descanso en el hecho de que ya está dentro de mí y en cualquier momento Dios la va a subir de mi interior hacia mi mente. ¿Cuántas veces les ha sucedido a ustedes? Que de repente están haciendo algo y dicen, híjole, eso era, Señor. Gracias, Padre. No tuvieron que estudiar 10 años de medicina. No voy a entrar mucho en eso porque. Bien, el siguiente punto. Vas a esa palabra. Estamos hablando de 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 o Efesios 1:3, el que ustedes gusten. Ahorita los vemos en el ejemplo. Y la estoy leyendo, estoy viendo la provisión que Dios me está dando por gracia. Bueno, la recibo. Y todo lo que estéis orando, creed que lo recibiréis, dice la palabra. Dios vendrá. Bueno, recíbanlo. De nada te sirve leer una palabra y decir, híjole, pues no sé si puedo, Señor. No, ya sé que no puedes. Dios sabe que no puedes. Lo que Él te está diciendo es, para caminar en el ámbito espiritual, necesitas, para eso te di la provisión de la fe, no para que sepas que tú puedes hacer todas las cosas, esa es la ley, sino para que sabiendo que no las puedes cumplir, tomes por fe lo que yo te estoy proveyendo a ti. Lo recibo, Señor. La unción del santo permanece en mí, lo recibo, Señor. Gracias. No sé cómo, no lo entiendo, pero tu palabra dice que la unción del santo permanece en mí. Y conoces todas las cosas, tomo esa provisión. No, no la merezco. No me la gané. Pero la cruz me proveyó en esa victoria de Jesús. Totalmente, hermanos. Venció y le quitó las llaves del sistema del mundo a Satanás. En su propio territorio lo derrotó. Ya Satanás no tiene esas llaves que tenía antes y el dominio que tenía sobre toda la humanidad. Lo tiene sobre aquellos que no tienen esta información. Pero si tú sabes que las llaves del reino le fueron dadas a la eclesía, Mateo 16, entonces puedes utilizar esas llaves para decirle a Satanás, aquí no puedes operar. Bien, entonces, recibe, medita y habla la provisión para tu circunstancia. Y yo les digo, reciban, es el primer paso. Medita, porque en esa meditación, lo que estábamos haciendo ahorita, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20, es decir, a ver, Padre, si tengo lectura casual, nada más leo la Biblia por leerla
no voy a obtener esta información. Pero si me detengo, digo, Señor, a ver, tú me estás diciendo que la unción del santo, porque Jesús fue ungido en Nazaret, ¿verdad? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Hechos capítulo 10, versículo 38, dice que Dios ungió a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, con el Espíritu Santo y con poder. O sea, fue ungido por Dios Padre. Y luego me está diciendo, a ver, Padre, o sea, la unción del Santo permanece en mí. Y hagan un estudio de la palabra permanece para que vean. Reside en ustedes. Ha tomado por habitación en su espíritu, en su interior. Ahí está la unción del Santo. Ya está dentro de ustedes. Y ahora sabemos que por gracia nos fue provista. Y que por causa de esa unción, conozco todas las cosas. Entonces, digo, si voy a Google, ahí me dice todas las cosas del mundo. Pero si ustedes le pican a Google acerca de las cuestiones espirituales, no les va a poder dar respuesta. Pregúntenle que qué hizo Jesús en el infierno y cómo perdonó nuestros pecados y a quién venció y todo eso. Les va a venir zero results. No sabe, porque está todo asociado con el mundo. Pero en las cuestiones espirituales tenemos ventaja sobre Google y sobre todo el sistema del mundo, porque tenemos acceso a la información espiritual de qué hacer en circunstancias que normalmente el mundo no sabe. Y esto abre toda una rama de diferentes eh, caminos que el Señor les puede mostrar. No hay nada que la unción no les pueda proveer en el conocimiento. Nada. Lo que pasa es que cada uno de nosotros estamos acostumbrados a que sea así. 1.3 minutos en el micro y ya tengo las palomitas. No. Aquí se trata del poder de Dios que está entrando, porque lo recibimos, lo estamos meditando, me estoy dando cuenta de todas estas cosas que están sucediendo en mi interior y de cómo todo ese conocimiento ya está disponible para mí. ¿Qué harían, hermanos, si yo les preguntara cosas espirituales y ya tuvieran acceso ahorita mismo a esa información espiritual y me contestaban inmediatamente? ¿Qué harían si yo les preguntara acerca de Mateo 27, versículo 53, donde Jesús se levantó y se abrieron las tumbas y los cuerpos se enderezaron y salieron después de la resurrección de Jesús y anduvieron en medio de Jerusalén visitando familiares? Explíquenme eso. Bueno, fue lo que le preguntamos hace 2 semanas al Señor aquí y ya le estaba diciendo a la hermana Lupita que ya tengo como 2 horas para darles a ustedes de la revelación que vino por preguntarle al Señor esa sabiduría. Ya la tenemos. Cada uno de ustedes tiene acceso a esa sabiduría. Ya, ahorita. La cuestión es que vayan a la palabra y se lo preguntamos hace 2 semanas. Hay cosas que, por ejemplo, a Jorge le estuvimos hablando acerca de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, en el que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para quitar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿cómo si ya nos perdonó todos los pecados? Esa sabiduría nos las dio y tardamos, meses y meses y meses, y un día vino por revelación. Y lo platicamos aquí en la clase de Biblia. Nos gozamos. ¿No lo ganamos nosotros? ¿Estudiamos en un seminario para obtener eso? No, no vino por information, sino by revelation. Así es como crecemos, hermanos. Por revelación, la presencia del Espíritu Santo vino a guiarnos y a ser nuestro maestro para guiarnos a toda verdad. Entonces, este martes ni les quiero decir, vengan. No les quiero decir ahorita, pero vengan, porque tiene que ver con esa revelación
de por qué salieron después de la resurrección de Jesucristo y todo lo que sucedió en el Inter. Martes a las 6, sí. Martes a las 6. Entonces, recibe, medita, habla la provisión para tu circunstancia. Cuando estaba haciendo eso, eh, vino a mí el versículo, se los dije también el martes, el versículo de Romanos 4:17, donde eh, eh, Pablo nos dice que nos informa que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Bueno, esa es provisión también por la gracia. Información que yo tengo que aprender a usar en mis confesiones, en mi plática, en mi establecer la autoridad de Dios en mi vida, llamar las cosas que no son como si fuesen. Y donde estaba meditando, Dios me dijo, estaba diciendo yo, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son. Y me dijo, aún por gracia, como si fuesen, ¿verdad? Las cosas que aún no son porque la gracia me está diciendo que las tengo, pero aún no se manifiestan. Dice, pero llama las cosas que aún no son por gracia, como si fuesen. Entonces, ¿qué me toca a mí decir en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20? La unción del santo permanece en mí. Pues eso todavía no es de la gracia, pero lo llamo como si fuese. Gracias, Señor, porque conozco todas las cosas. ¿Ven cómo trabaja la gracia? La información ahora la estoy estableciendo en mi corazón y dejando que el poder residente en esa palabra me transforme en mi interior. Y cuándo se manifieste no lo sé, pero se va a manifestar. Está garantizado por la sangre de Jesús. ¿Lo ven? No puede dejar de manifestarse, a menos de que yo diga, no, pues no lo creo muy bien. Ya lo repetí 2 veces, pero no he visto todavía, hermano, eso. Dios, yo creo que no me quiere. Estás negando toda la fe. Estás permitiendo que el temor te gane. Estás estableciendo el temor de Job en tu vida y te va a venir lo que no quieres que te venga. Bien, siguiente punto. No te alejes de ese lugar en el que estás tomando la provisión de la gracia. La unción del santo está en mí. Ay, conozco todas las cosas. Hoy lo tomo. Es parte de lo que estoy recibiendo de ese versículo. Imagínense, hay miles de versículos en los que ustedes pueden estar extrayendo provisión de Dios como gracia para sus vidas. Así lo quiero que lo vean de aquí en adelante cuando lean la palabra de Dios. Están extrayendo la gracia, la provisión para cada situación y apliquen cada uno de estos puntos. No dejes ese lugar de meditación o de la presencia de Dios que tienes con Él hasta que la paz se presente. Todas las epístolas de Pablo, todas, en los primeros versículos dice, gracia y paz os sean multiplicadas a vosotros. En todas, hermanos. Si no, vayan y léanlas. Gracia y paz. Bueno, estoy tomando de la gracia y comienzo a meditar en esa gracia y yo comienzo a decir, gracias, Señor. O sea, que esa unción ya está en mi interior. El poder que quita cargas, pudre yugos y el conocer todas las cosas que sinceramente no sé cómo suceda eso, pero no me corresponde a mí, sino porque tú lo dices, yo lo recibo. Gracias, Señor, porque conozco todas las cosas y en esta situación que tengo en mi vida, que no sé cómo la pueda resolver, pero gracias porque la respuesta ya está en mi interior y en cualquier momento voy a conocer qué hacer al respecto. Ay, Señor, me gozo en eso. Estoy a la expectativa de que lo presentes en mi vida. Gracias, Jesús, por la victoria. Y comienza a haber una paz en mi interior. No puede haber otra cosa más que paz. Y la paz es cuando uno entra ya en el reposo de Dios y el reposo es el poder más tremendo que hay en nuestras vidas o que puede haber en nuestras vidas de la manifestación de la fe.
el reposar en lo que Dios dijo, tiene muchísimo poder, hermanos. Eso está en Hebreos capítulo 4, versículo 9. Procuremos, pues, entrar en el reposo de Dios, ¿verdad? Ese es el siguiente punto. Ahorita se los doy. Entonces, mantenerte en ese lugar hasta que la paz se presente. Una vez que la paz se presente, you're free to go. Puedes entrar en el siguiente punto. O si ya tienes que irte, bueno, te levantas, ¿verdad? Y obviamente Satanás va a venir inmediatamente a través de un hermano, de esos hermanos, déjeme decirles lo que yo pienso. Déjeme explicarles. Protéjanse, hermano. Si la palabra de Dios ya lo estableció en tu vida, protégete contra opiniones de alguien más. No dejen que opiniones de alguien más quite esos momentos que obtuvieron meditando en la palabra de Dios. Tengan cuidado de quien reciban este consejo. El siguiente punto es, ya se los dije, Hebreos 4:11, el reposo de Dios. Es el lugar más grande de poder. Cuando tú reposas, procuras entrar en ese reposo. En la King James dice, let us therefore labor to enter into that rest. Ese lugar de reposo. Es el lugar más grande de poder que puede existir. Porque le están diciendo, hermanos, ya voy a acabar, pero denme 10 minutos. En 2 Corintios, capítulo 12, ya se los mencioné, pero quiero leerles lo que el autor de The Passion Translation pone con respecto a ese versículo. Les voy a leer primero de la Reina Valera. Dice Pablo, Señor, ya 3 veces te he pedido que me quites ese aguijón en medio de mí, ¿verdad? Y el Señor le responde en el 9, Pablo, bástate mi gracia, bástate mi provisión. Ya la oíste en el cielo. Bástate esa provisión, descansa en ella, porque mi poder, el poder dunamis de Dios, que es el poder para quitar cualquier cosa, hermanos, es el dunamis de Dios. No hay nada que se pueda resistir a ese poder cuando ese poder es ejercido en la circunstancia de tu vida. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, en la medida que tú vayas dejando y recibiendo por gracia y dejando que Dios actúe en tu vida, protegiendo esa unción. Cuando alguien viene y te diga, no, es que eso no es así, y digas tú, llegaste muy tarde, porque la palabra dice en la provisión de Dios que la unción del Santo permanece en mí. Es descanso en ello. Entonces yo procuro entrar en el reposo de Dios, recordando la provisión de Dios por gracia. Van a venir, hermanos, ténganlo por cierto, en cada versículo que ustedes agarren, van a venir con ustedes y les van a decir, no, hermano, no, eso, ¿cómo? O sea, esto está dicho así, háganle, tienes que hacer esto, y esto es. Necesitan aprender a descansar, a reposar en la provisión de Dios a sus vidas y no moverse de ese lugar. El hacer eso permite que el poder de Dios se perfeccione en su interior. Y cuando se están perfeccionando, miren lo que dice Pablo. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, en el reposo. Quiere decir que el poder de Dios se está perfeccionando en mí, está trabajando, lo estoy dejando, estoy protegiendo mi mente contra mis acciones de decir, ¿qué tengo que hacer, Señor, para ganarme ese? En lugar de decir, Señor, te creo, reposo en ello, Señor, gracias por la victoria en Cristo Jesús, ya la tengo, es mía, Señor, la saboreo. En esa debilidad, el poder de Dios reposa
sobre mí, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder del ungido. Si ustedes tratan de hacer las cosas por su propio esfuerzo, en lugar de procurar trabajar para mantenerse en ese reposo de Dios, en esa gracia, sabiendo que Jesús ya la proveyó, no van a obtener nada por su esfuerzo, pero van a obtener todo en el reposo de Dios. Volviendo al reposo de Dios. Cada vez que los ataquen contra hacer algo, ustedes manténganse en el reposo de Dios, citando la provisión que Dios les dio. ¿Lo ven? ¿Sí me he explicado en eso? Esa es la victoria nuestra, hermano. Ahora, que cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el siguiente versículo. Pero déjenme leerles ese en The Passion Translation y luego ya nada más analizamos la sabiduría con respecto a esto y cerramos. Dice, en The Passion Translation, en el 12:9, dice, but he answered me, y él me contestó, my grace is always more than enough for you. Mi gracia siempre es más que suficiente para ti. ¿Quieres tú ir y trabajar por esa provisión? Ándele, mijito, vaya y trabájelo. Y te vas a pasar el resto de tus 40, 50 años y no vas a obtener absolutamente nada. Te vas a frustrar, hermano. Créanme, hemos caminado ese camino. No hemos hallado nada. And my power y mi poder finds its full expression. Qué bonito, ¿verdad? Y mi poder encuentra su máxima expresión en tu debilidad, en tu esperar en mí, en tu situarte en Jesús lo ganó para mí. Yo no sé qué, pero el versículo dice que eso ya permanece en mí. Hijo, qué lugar de victoria tan. Lo siento, hermanos. Yo no sé ustedes si sienten esa unción, pero se puede palpar. O sea, el hecho de que estamos hablando la voluntad de Dios y quitar todo el esfuerzo humano de en medio es una de las cosas más importantes, sí, de los creyentes. And my power finds its full expression through your weakness, en tu debilidad, en tu esperar en mí, por lo que la palabra de gracia dice que tienes. So I will celebrate my weaknesses. Voy a celebrar mis debilidades. For when I am weak, I sense more deeply the mighty power of Christ living in me. Qué bonito está eso. Ahí se los voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan. Pero me voy a brincar el 12:10 hasta la última parte, donde dice, I am made yet stronger. Y luego dice, for my weaknesses, no, for my weakness becomes, ¿ya lo vieron? A mero abajo, for my weakness becomes a portal to God. Mi debilidad, lo que hace cuando espero en esa gracia, en lo que dice la palabra, cuando yo espero en eso, estoy abriendo el portal para que Dios se manifieste en la situación en mi vida. Y así trabaja Dios, hermano. Va a haber tal teleportación cuando estemos en el cielo, porque no es como que tenemos que caminar de aquí a Nueva York 2 horas y media, 3 horas para poder llegar cuando el milenio esté aquí. Vamos a ser teleportados hacia el lugar como Felipe fue traspuesto de un lugar a otro inmediatamente después de bautizar al etíope. Se abre un portal y estamos en el otro lugar. Así va a pasar cuando estemos reinando aquí en la tierra, después de nuestra morada temporal en el cielo, porque muchos creen que cuando salen del cuerpo se van al cielo y allá van a pasar toda la eternidad. No,
Ahí vamos a estar en tiempo de la tierra 7 años nada más. Y lo vamos a volver 1000 años aquí a la tierra. Eso es después del gran trono blanco. Y luego vamos a vivir en la nueva Jerusalén. Pero el cielo no es nuestra morada final después de salir de este cuerpo ahorita. Yo no sé, los que dicen, descanse en paz porque ya se fue al cielo. Sí, nomás que si está en Cristo, viene otra vez. Después de la tribulación. Así que se van a reunir con todos sus conocidos, hermanos, aquí en la tierra, otros 1000 años. Después les explico un poquito más de eso. Bien, entonces, el ejemplo que dimos, con esto cierro, es acerca de la sabiduría y del conocimiento. Se los voy a dar para que ustedes lo hagan de tarea. Y ya tienen los puntos ahí en los que tienen que meditar, ¿verdad? Todos los puntos que vimos, el principio espiritual de eso es 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Todos los puntos los van a hallar desde el 1 hasta el último que les dije del reposo, lo van a hallar, cada punto lo van a hallar en el principio espiritual de 2 Corintios capítulo 12, versículo 9 y 10. Ahí lo van a encontrar todo. Pablo lo aplicó. O es el que nos describe todo esto, ¿verdad? Bien, entonces, si yo tengo que pedir sabiduría o conocimiento delante de Dios, bueno, voy a la provisión de Dios, ¿verdad? Y, por ejemplo, 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual, Cristo, fue hecho para nosotros sabiduría. Dios hizo a Cristo para nosotros sabiduría. No tienen que ir a Dios para pedirle sabiduría. Tienen que recibir esta gracia y saber que cuando yo le pido a Dios, Dios no me niega nada porque Cristo ya vive en mi interior y Cristo es sabiduría para mí, justificación, santificación y redención. ¿Ok? Segundo versículo acerca de sabiduría y conocimiento, el que les di, 1 Juan capítulo 2, versículo 20. Pero vosotros tenéis, léanlo y digan, pero yo tengo la unción del Santo. ¿Están calificados? Lo pueden leer así. Yo tengo la unción del Santo y conozco todas las cosas. Y luego, Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre. Fíjense lo que dice, porque estos 3 versículos se los dejo de tarea para que ustedes mediten en ellos, vean la provisión que Dios les está dando en cada uno, lo conjuguen, lo unan uno con otro. Y ahorita les doy un ejemplo chiquito. Y vean todo el poder que está residente ahí. Bendito sea el Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. No hay bendición espiritual con la cual tú no hayas sido bendecido ya y ya está en tu interior. ¿En dónde? Toda esa bendición espiritual está en los lugares celestiales, que tiene que ver con la visión de Dani. En los lugares celestiales, toda esa bendición ya está lista, concedida para mí. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús, en el ungido Jesús. ¿Y dónde está el ungido Jesús? ¿Dónde está el ungido Jesús? Allá en el trono de Dios, sí, pero a la diestra de Dios, pero en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, el ungido y su unción, ¿dónde está? En mi interior, hermano. Entonces no tengo que voltear hacia arriba, tengo que voltear hacia abajo. Porque de tu interior es de donde va a salir toda bendición espiritual. Y esa bendición espiritual en los lugares celestiales está en el ungido Jesús. Y en el ungido Jesús, dice 1 Juan capítulo 2, versículo 20, conozco todas las cosas. ¿Ven cómo lo estamos uniendo? Si ustedes meditan en estos 3 versículos, van a obtener la provisión dada en la gracia y van a comenzar
a reposar en ella, a obtener la paz, a defender los puntos cuando venga el pensamiento o la opinión contraria y a mantenerte en ese lugar hasta que se manifieste en tu vida lo que estás necesitando, porque la gracia lo proveyó. Así vamos a estar viviendo, hermanos, en estos últimos tiempos. Y vaya que si son últimos, de los últimos. En esos mismos vivió Jesús. ¿Cómo creen que multiplicaba el pan y los peces y todo al instante? ¿Cómo creen que sabía la provisión para convertir el agua en vino? Convierte el agua en vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún mi tiempo no ha llegado. Pero luego se va ahí a donde están las tinajas y dice que ora al Padre. Y el Padre le autorizó para hacer esa conversión. La gracia de Dios, hermanos, es la que debe activar sus vidas, no la opinión externa de diferentes denominaciones. Su intimidad con Dios. Amén. Eh, sí, bien. Entonces, con esto cierro la parte número 3. Tenemos todavía una de las más importantes, que es la 4, la semana que entra. Y Rostro, dale gracias al Padre de las madres de hoy, de todas las madres de hoy. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús por la palabra que has traído a nosotros, Señor. Gracias porque en ella nos presentas la solución en Cristo Jesús para cualquier circunstancia. No hay nada en el mundo que esté por encima de tu autoridad o de tu palabra, Señor, la cual recibimos y extendemos a nuestros hermanos, Señor, en gracia, porque así la recibimos, Padre. Pero te damos las gracias, Señor, porque tu palabra dice que nosotros hemos vencido, ya hemos vencido por la palabra de nuestro testimonio y primero que todo por la sangre del Cordero. Así que Padre, extiendo esa bendición, esa victoria a mis hermanos y gracias porque desde ahorita hasta que vuelvan a venir el siguiente domingo, Señor, tu gracia los cubre. Los ángeles, como dijo mi esposa, Señor, los van con ellos. La provisión está en Hebreos 1:14. Son servidores que tú has dado para servicio a los que somos herederos de la salvación. Ellos van con cada uno de mis hermanos, Señor, y obedecen a la voz de la palabra tuya, Señor, que sale de sus bocas. Así que en el nombre de Jesucristo declaro victoria en toda circunstancia, en toda situación. La palabra de Dios los ha colocado en un lugar de eminencia, hermanos. Utilícenla. Dios los ama y nos vemos la semana que entra a la misma hora y el martes a las 6 de la tarde. Dios los bendiga.